Y Dios me llevó al libro de Isaías, porque el libro de Isaías es un libro que tiene la visión de Dios para la vida, pero también nos advierte cuál es la visión que tenemos de sí mismo, que a veces es oscura, a veces la miramos de un lado, quizá confort, donde creemos que no necesitamos nada, y esta mañana Dios quiere hablar a tu corazón. En el libro de Isaías capítulo 1, versículos 1 al 20, vamos a hablar esta verdad tan importante, de cómo Dios trata con nosotros para conducirnos a dar frutos de cambio en nuestro corazón. Dice así la palabra: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y de Jerusalén en los días de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tu tierra. Nótese que habla a todos. Porque habla Jehová: crié ellos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana, en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros, asolada como asolamientos de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma, fuéramos y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová. Escuchad, rey, la ley de vuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Por qué? ¿Para qué sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, la luna nueva y el día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vuestros ojos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mí, de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid el agravio, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amén. Hoy aprendemos de este pasaje el proceso que Dios tiene que usar buscando conducirnos a un verdadero arrepentimiento que logre cambios radicales en nuestro corazón. Israel en este libro este libro comienza algo muy importante,
y es señalando la visión que Dios tenía de Israel y de Judá. Así que la frase de este libro quiero decirle que los primeros 5 capítulos son la introducción al libro. Uno se encuentra con el capítulo 6 donde habla de que Isaías fue confrontado con la santidad de Dios y recibió el llamado de ir y predicar. Tú nos preguntarías qué pasó con los primeros 5. Lo que pasa es que en el libro los primeros 5 son la introducción. Y como bien dice que estos versículos, la visión que Dios le dio de Israel y Judá, o de Judá y Jerusalén, a este profeta. De modo que esta palabra muestra la visión de Dios que tenía de una nación. La visión de Dios de la vida, la visión de Dios de la familia. Entonces, este pasaje o esta declaración del capítulo 1:1 nos está llevando a 2 preguntas. Número 1, ¿cómo me ve Dios a mí? Pero la segunda pregunta es, ¿cómo me estoy viendo yo delante de Dios? A veces esta visión contrasta con el hombre, porque muchas veces nos consideramos buenos, piadosos, y no reconocemos que algo anda mal en nosotros. Lo peor, no buscamos cómo solucionar aquellas cosas que están pasando, que requieren cambios. Entonces, esto tiene que ver con cómo mientras Dios nos ve tal cual somos, nosotros nos vemos de manera equivocada. Y entonces nos consideramos que ni siquiera a veces necesitamos a Dios, no necesitamos orar, no necesitamos hacer nada, mientras Dios está llamándonos a buscarlo y a cambiar. De modo que esta visión que Dios nos da en este pasaje es algo que nos ayuda a entender el proceso que Dios tiene que usar para tratar con su pueblo. Escuche, estoy hablando con el pueblo de Dios. Con el mundo pues igual, pero aquí es un llamado a nosotros, porque Dios quiere hacer un cambio allá, pero quiere empezar acá. ¿Cuántos lo creen? La Biblia dice que el juicio comienza ¿por dónde? Por la casa de Dios. Entonces, esta historia de Israel la voy a presentar en 5 asuntos que se dan aquí en este capítulo. Seguramente hay más y pueden verse de mejor manera, pero permítame de manera sencilla poder compartírselos. Estos pasajes que leímos tienen 5 cosas. Número 1, pecando sin arrepentirse. Número 2, disciplina por no arrepentirse. Número 3, Dios insiste llamándonos a arrepentirnos. Y número 4, Dios nos muestra los cambios si nos arrepentimos. Dios ve a Israel como una planta sembrada en el mejor terreno. Eso está en el capítulo 5 del libro mismo de Isaías. Dice que Dios hizo una viña, plantó una mata, todas las garantías para que era fruto, pero al final, sembrando uvas, dio sarmientos, o sea, frutos venenosos. Usted va a los campos y encuentra unas uvitas, parecen uvitas, pero son venenosas. La planta de uva, creo que las uvas es uno de los frutos más deliciosos y nutritivos. Y Dios sembró algo así para ser nutritivamente productivos y agradables, fructíferos. Pero ¿sabe qué dice? Cuando Dios fue a ver, encontró sarmientos. No eran fruto que había deseado Dios. Entonces, esto mismo es lo que este pasaje, lo que está hablando es cómo Dios procesa la vida para que dé fruto buenos. Y eso no cambia para nosotros la iglesia. Cuando Cristo vino a la tierra, vio exactamente la vida igual. Dice, por sus frutos los conoceréis. No puede el mal árbol dar buenos frutos, ni tampoco el buen árbol dar malos frutos. El buen árbol da buen fruto y el fruto malo da frutos malos. Y entonces Jesús nos ve igual. Nos ve igual y el mismo trato y el mismo propósito de Dios sigue. Ahora, mirando estas 4 cositas que yo les planteo para que estudiemos este pasaje, es que es lo mismo que el Señor quiere con la iglesia. Un pueblo que peca y no se arrepiente. Un pueblo que Dios tiene que disciplinarlo porque no se arrepiente. Dios tiene que llamarlo a arrepentirse porque no se ha querido arrepentir. Y cuarto, Dios le muestra
que la vida puede cambiar arrepentidos. Eso está igualito en el libro de 1 Corintios capítulo 11, versículos 27, 28 y 29. Cuando el apóstol Pablo habla a la iglesia de Corinto, una iglesia que tenía los dones del Espíritu, tenía todo lo que una iglesia puede ofrecerle a Dios a través de su gracia y su misericordia. Pero allí tenían pleitos. Allí la cena la convirtieron en una fiesta de cualquier calidad, de cualquier cosa, donde exhibían su comida no para compartir, sino para mostrar que tenían. Y encuentra Pablo exhortaciones allí de pleitos, contiendas. Dice que eran muy carnales, etcétera, etcétera. Hablaban en lenguas en el Espíritu y en la casa hablaban en otras lenguas. Entonces Pablo dijo: cuando vengan a la cena, ustedes deben tomar la cena dignamente, discerniendo el cuerpo y la sangre de Jesús. Y ya les expliqué eso hace 15 días. Pero ¿qué dice el versículo 27? Dice: si nos examinamos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados, para que no seamos condenados con el mundo. Es lo mismo que está pasando acá. La idea del Señor es que tú y yo, si hemos pecado, le pidamos perdón a Dios, arrepentidos. Amén. Entonces, si nos examinamos y decidimos cambiar, Dios nos juzga, nos perdona. ¿Cuántos saben eso? Pero si no nos arrepentimos, Dios tiene que juzgarnos. Y número 2, castigarnos, disciplina. Pero el tercer paso es que si no cambiamos, aún disciplinados, somos condenados con el resto del mundo. No queda más que hacer. Y eso es lo que Dios está anunciando aquí en este libro para el pueblo de Israel. Entonces miremos primera cosa: pecando sin arrepentirse. Y entonces el pasaje comienza, en segundo lugar, el versículo 2 muestra la indiferencia de un pueblo que, conociendo a Dios, conociendo la Biblia, no le importa a Dios. Dice: mientras un buey conoce a su amo y la bestia conoce el pesebre de su señor, mi pueblo no quiere conocerme. Son rebeldes. Entonces está hablando de desconocer la soberanía y el señorío de Dios que tiene sobre nosotros. Pensamos que Dios no debe meterse en nuestras vidas. Pensamos que Dios no debe gobernar ni dirigir nuestros destinos. Entonces él dice: mi pueblo no quiere conocerme, se rebelan contra mí. Habla de rebelión. Pero el siguiente cosa, y no puedo explicar, le estoy dando el bosquejo para que lea la Biblia. Esta es la lectura de hoy, y usted va a hacer el sermón mejor. Entonces la segunda cosa es, muestra estar cargados de pecado. Mire cómo dice el versículo 4: oh gente pecadora, pueblo cargado de pecado, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, no se volvieron atrás. ¿Sabe? Cuando está hablando de cargados, ¿usted sabe cómo se carga uno? Es cuando echa una cierto tamaño o peso, y luego se echa otro peso, porque cuando usted toma algo liviano no está cargado. Pero cuando suma varias cosas, se vuelve, ¿eso qué? Una pesada carga. Entonces lo que está diciendo es: mientras Dios quiere que vengamos a Él y le pidamos perdón diariamente, si es posible, lo que hacemos es cargar el pecado de ayer, el de hoy, el de mañana, y llevamos por años pecados cargados. Y Dios vio así a Israel. El profeta predicó del año 723 al 681, echando reversa antes de Cristo, la cuenta regresiva. Y él dice, él aquí nos especifica cuántos tiempo predicó Isaías. Dice que fue durante el profeta ¿qué? Usías, que fue durante el profeta Jotán, Acaz y Ezequías. Y David no estuvo en la cautividad, pero David tuvo la visión de toda la historia de Israel, aún hasta hoy. Porque el libro tiene dos partes. La una muestra el carácter de Dios, la santidad de Dios ante un pueblo pecador. Pero la segunda, la misericordia de Dios y la esperanza en Dios, el consuelo que hay en Dios a pesar de. Entonces él pudo visualizar la restauración de Israel aún que está por venir. El futuro glorioso, dice, de Israel.
la venida del rey. Entonces, ¿qué sucede? Aquí pudo ver cómo después de él, que no alcanzó a verlo, lo vio hasta Ezequías. Dios le da 15 años de oportunidad, ¿se acuerdan? El rey Ezequías se enfermó de muerte, quizás una gangrena en un pie, ya no había remedio quitarle un pie, iba a morirse, estaba grave. Y le dijo, Señor, dame una oportunidad. Y le dio 15 años, pero no los aprovechó. Porque cuando él fue sanado, vinieron a Babilonia a visitarlo con una estrategia de cautividad y ellos le mostró todo lo que tenía, de orgullo. Y ya supieron cómo quitarle todo lo que tenía y venir a apoderarse del imperio, de este reino. Después vino uno de los peores que llama Manasés, y después vino Josías, y después vino, pero la cautividad definitivamente se dio. ¿Por qué? Porque el pueblo, Dios lo llamó a arrepentirse, pero se cargaban, en vez de arrepentirse, se cargaban más de pecado. Cuando usted y yo nos arrepentimos, estamos soltando las cargas del pecado a los pies del Señor. Dice en el libro de Hebreos capítulo 12, dice que teniendo tan grande nube de testigos, despojemos todo peso y del pecado que nos asedia. Habla del pecado como una carga pesada que nos agobia, nos aplasta. Pero aquí habla de cómo Dios espera que el hombre sea liberado. Pero no, el pueblo estaba cargado de pecado, se había depravado, se había corrompido, hasta provocar a ir al Señor. Esto es como cuando los hijos, cuando era antes, ahora pues peor. El papá le decía, si hace eso le pego, entonces lo hizo, entonces le pegaba, entonces zapateaba, pues voy a hacer algo más, y zapateaba, le daba y entonces zapateaba más. Así estamos con Dios. Cometemos un error y Dios nos tiene que disciplinar y entonces zapateamos, volvemos y pecamos, zapateamos, volvemos y pecamos, como si no pasara nada, provocando la ira de Dios. Porque los que conocemos a Dios somos más responsables. No es que los pecados de allá sean pecados, los de aquí no. Pero los de allá son pecados, los de aquí también, pero son mayores responsables los de aquí que los de allá. Dios dice que al que ama disciplina y lo tiene por hijo. El que no es hijo, pues no. Usted no castiga a los hijos de la calle por ahí. Usted castiga a sus hijos. Y aquí encontramos un Dios de amor queriendo restaurar a su pueblo. Y dice que ellos estaban cargados de pecado y provocaban la ira de Dios. Entonces, a partir del versículo 5 habla de la disciplina por no arrepentirse. Israel fue disciplinado tantas veces. Babilonia los cautivó del año 62, olvido las fechas exactas ahora, me disculpan. Vino después los medopersas por otros años, vino los Grecia por otros años, vino Roma por otros años, hasta el año 400 después de Cristo. Y no aprendieron. Hoy están dispersos en las naciones y la tierra que era de ellos la tienen otros como castigo por no haber obedecido a Dios. Fueron tan perversos que cuando vino el de Dios lo despreciaron y al final lo mataron como el peor de los farsantes. Entonces aquí está diciendo, ¿por qué queréis ser castigados? Entonces el versículo 5 habla de que ellos buscaron disciplina. Y entre más, mire que Dios se proponía a los 70 años volverlos a su tierra, pero a los 70 estaban peor que antes. Entonces cuando Daniel intercede, capítulo 9, dice, Señor, ya se cumplieron. Y Jeremías dijo que sí cumplía. Dijo, no, Señor, se le multiplicó el castigo. No son 70 años, son 70 semanas de años. Cada día es un año. Y todavía le falta 7 días, la última semana de Daniel, como disciplina. Ellos van a pasar por la gran tribulación, pero el que no tiene a Cristo también. ¿Cuántos quieren ser libres de la gran tribulación? Tenga a Jesús, o de lo contrario será eso. Entonces, ¿qué pasa? Aquí nos dice cómo fueron disciplinados por falta de arrepentimiento. Porque al que se arrepiente, Dios no lo juzga ni lo castiga. Amén. Hay padres que se ríen de castigar y posiblemente el niño apenas mira y, a ver, ¿qué está mirando? Y pum, le dan. No, Dios no hace eso. Dios no tiene rabia. Eso es lo que tiene algunos, rabia con los hijos y se desquitan ahí. No, Dios tiene amor. ¿Cuántos sabían eso? Pero Dios no puede soportar el pecado. Dios sabe que el hombre mientras está en pecado se va al infierno. Entonces busca de alguna manera liberarlo del pecado. Y la disciplina es una manera. Pero segunda cosa que veo en la disciplina es
disciplina sin restauración. Diga, disciplina sin restauración. ¿Cuántos hijos los colgaron a la viga, le hicieron de todo, pero siguen siendo igual? Bueno, hoy igual. Aquí, ¿qué dice? Dios los castigó por años, pero ellos no cambiaron. ¿Qué dice el versículo 6? Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana, sino heridas, hinchazón, podrida, llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Qué está diciendo? Que recibieron tanto castigo que ya no les quedaba dónde ponerles más y todavía no cambiaban. El plan de la disciplina es restauración. Diga, restauración. Entonces aquí no aceptaron la disciplina. Es como el pelado que, bueno, el pelado no cualquiera de nosotros, Dios no lo quiera, que se cae y se le parten las dos piernas. Y él no deja que lo curen, él no deja que lo entablillen, que le reparen los huesos para poder vivir. No, él se para y ahí con las piernas partidas, pues ¿qué le puede pasar? Le puede dar un gangrena y se muere. Eso hizo Israel. Las heridas quedaron sin curar. Porque el plan de Dios no era castigarlos, el plan de Dios era restaurarlos. Algunas veces nos confundimos nosotros cuando miramos a los demás pecar y quisiéramos ahorcarlos. Claro que nosotros no. Uy, hermano, eso merece ya mandarlo al infierno. ¿Sabe qué dice la Biblia en el libro de Gálatas 6:1? Si alguno fuere sorprendido de alguna falta, mirad, dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a usted mismo, no sea que usted es el que se sentaba en el banquillo. Dios nos dice que el plan de disciplinar es corregir, restaurar. Diga, corregir, restaurar. Hace unos años, bueno, hoy nos condenan, ¿cierto? Hoy nos llevan a la cárcel. Porque ¿cómo llaman eso la palabra? Discriminar, bueno, no sé cómo decirlo. Que la pasan aquí al frente y le dicen, esta persona hizo esto. Antes reunían la membresía de la iglesia y decían, este cayó en adulterio, este cayó en fornicación, este. Delante de todos. No sé qué término tiene ahorita que es prohibido hacer eso. Es tan débil, lógicamente, la justicia que hoy alguien se robó 50,000 millones de pesos y no le encuentran razón para meterlo a la cárcel. Entonces nunca. Claro que se roba por ahí un pan, sí, porque es que ¿con qué paga el abogado para salvarse de un pan? El pan no. En cambio los 50,000 millones le da para darle la mitad a todos los que sea y los compra y sale libre. Y le queda plata para vivir. Bueno, esa no es la justicia divina. Entonces aquí dice, ¿cómo es que usted recibe tanto castigo y sigue chueco? Sigue caminando torcido, no quiere reconocer su pecado. Mire, esta pandemia vino para que nos arrepintiéramos. Y la gente al principio tuvo miedo, temor. Sí, uno abría una cuenta de Face y aparecían 2,000 ahí detrás escuchando. Pero pasó esto, un poco ya nos acostumbramos y ya no nos mueve nada. La gente pasa por ese video, a la vez pasada me echó unos regaños ahí, pero ya no quiero nada. Y pasan derecho. Ya uno tiene por ahí 200, 300 nomás, y es posible. Porque a la gente ya no le interesa. Ya se acostumbró a que le dieran palo. Ya se acostumbró que los juicios que están llegando los disciplinen, pero siguen torcidos, sin arrepentirse. ¿Esto vino para que cambiemos o esto va a ir a peor? Entonces aquí, ¿qué dijo? Una disciplina sin arrepentimiento. Sin arrepentimiento. Pero la siguiente es que si hay disciplina, si se peca y hay que corregir y no se corrige, entonces hay destrucción. Diga destrucción. Entonces mire cómo dice aquí la escritura, versículo 7 al 9. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamientos extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos nos hubiera dado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Aquí habla de que la falta de arrepentimiento, la falta de aceptar la corrección y la restauración, lo llevó a una desolación. Las ciudades de Jerusalén fueron destruidas totalmente, como se ha dicho aquí. Hoy Colombia y el mundo están siendo desolados. La gente puede echarle culpa. Y sí, hay objetos, hay instrumentos. Usted verá que Babilonia, que era malo, usado para corregir a Israel. Y si Colombia no se convierte, vendrá cualquiera y nos dará palo más del que hemos recibido. Y el mundo, si no se arrepiente, vendrá cualquier cosa y nos acabará la vida. Porque dice aquí, ¿cómo quedó Israel por no aceptar? Arrepentirse
bueno, aceptar la corrección y restaurarse, finalmente terminó destruido. Pero el siguiente paso que le dije es el llamado a cambiar. ¿De qué manera Dios les dice, bueno, señores, pecaron cargados y cargados y cargados y no se arrepienten? Viene la corrección y siguen pecando, torcidos, heridos, destrozados, asolados. Entonces Dios les dice, Dios muestra en cuarto lugar el llamado a cambiar o a arrepentirse. Y la primera cosa que Dios nos da aquí en su revelación es que para vivir un cambio, quizás llegando a estos términos tan lamentables, es que necesitamos reconocer quiénes somos ante Dios. ¿Y sabe quién es Israel ante Dios? ¿Cómo ve a Dios Israel ante Dios? ¿Qué dice el versículo 10? Por favor, me acompaña a leerlo. Dice, pueblos de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. La primera cosa que Dios le dice es, ¿sabe a quién se parecen ustedes? Se parecen a Sodoma y a Gomorra. Porque aún visitándolo los ángeles, no quisieron arrepentirse y prefirieron ser totalmente destruidos. ¿Cómo nos está viendo Dios hoy? ¿Será que somos iguales? ¿Será que somos iguales? Y aún los que Dios llama a escapar de la destrucción, todavía miran para atrás. O sea, el corazón lo tenían en la maldad y el pecado. Yo no sé si estés tú así como iglesia, siguiendo a Jesús, pero mirando para atrás. Con el respeto de las damas, la mujer de Lot se quedó vuelta estatua de sal. Este mundo no hay ni siquiera que mirar para atrás. No solo escapar, sino ni siquiera mirarlo para atrás. Porque si miramos para atrás, es decir que el corazón todavía lo tenemos allá. Nuestra mirada debe estar en Jesús y en lo celestial. Dele un aplauso al Señor. Pero la segunda cosa que en estos versículos 10 al 14, yo le dejo de tarea que lo lea y prepare el sermón mejor porque lo ve el bosquejo nomás, es no solo cómo nos ve Dios llamándonos a arrepentirnos, sino qué estamos haciendo. Entonces Dios le dice a Israel, mire, ustedes se parecen a Sodoma y Gomorra. Segundo, ¿qué están haciendo? Bueno, ellos decían, Señor, estamos ofreciendo sacrificio todos los días, guardamos las nuevas lunas, guardamos el día de reposo, celebramos las 3 fiestas que nos has ordenado, ofrecemos el becerro, la sangre no sé qué, las primicias no sé qué, los diezmos no sé qué. Sí, ellos estaban haciendo cosas, pero esas eran cosas que no servían para nada. Usted sabe que Dios dijo que cuando ellos ofrecían un cordero, era olor grato a Dios. Pero Dios no mira lo que hacemos religiosamente, Dios mira nuestro corazón. ¿Se acuerda de Caín y Abel? Dice que vino el tiempo en que estos 2 chicos, que eran los primeros 2 hijos de Noé, de Adán, el uno trajo lo que le ocurrió por ahí y su corazón no estaba bien y Dios despreció su ofrenda porque su corazón era despreciable. Pero en cambio dice que Abel era acepto a Dios y cuando ofreció su oveja también era acepta. Así que si hermano usted puede cantar, usted quiere orar, leer la Biblia, tocar lo que sea, pero si no estamos bien de corazón, lo que hacemos se vuelve abominación delante de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Hoy cualquier cosa es culto. Podemos hacer que esta plataforma, con el respeto que hay, se llene de humo, pero no de gloria. De luces azules, pero no es el cielo. La pregunta es cómo estamos viviendo. Eso no es pecado de pronto, pero ¿qué está pasando en nosotros? Entonces Dios dice, ustedes las manos están manchadas de sangre. Cuando levantan al cielo, yo veo no su adoración, yo veo su maldad. ¿Qué estamos haciendo? No podemos engañarle a Dios con algún cántico que es bueno. Eso es bueno, pero nosotros no. Dios no está interesado que cantemos cantos del cielo, sino que vayamos al cielo. ¡Aló! Dios no quiere que hablemos de la santidad de Dios solo, sino que vivamos la santidad de Dios, que es muy distinto. Podemos entonar los cantos que queramos,
pero ¿cómo estamos? ¿Cómo nos está viendo Dios delante de Él? Es tanto, dices, sus oraciones no las puedo escuchar. Lo dice el versículo 15. Cuando oréis, yo no puedo responderles. ¿Sabe por qué? Porque el pecado establece una barrera entre Dios y nosotros para que no podamos ser escuchados. Eso lo dice Isaías 59:2. Versículo 1 dice que la mano de Dios no se ha cortado, la misericordia de Dios todavía siendo grande, Dios sigue siendo bueno, pero vuestros pecados han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios para no escuchar la oración. Dios recibe todas las oraciones, pero debe estar acompañada de arrepentimiento. Diga, arrepentimiento. La Biblia dice eso. Mire que el capítulo 2 de Crónicas 7:14 dice: si mi pueblo se humillare, orare y buscare mi rostro y se convirtiere. Y lea Joel y verá que lo vamos a ver esta semana. Como Joel 2:12 dice: mire, cuando vayan no se golpee el pecho, no se rasgue la ropa, arrepiéntase, clamen entre el altar y el altar, lloren, porque Dios tenga misericordia. Entonces la oración debe estar acompañada de arrepentimiento, si no nos sirve. La oración debe estar acompañada de santidad, si no nos sirve. ¿Qué dice en el libro de Salmo 96:9? Adorar a Dios en la hermosura de su santidad. Yo no puedo adorar a Dios con algo cualquiera. El Dios que adoro es santo, y la oración debe estar llena de su santidad. Dele un aplauso al Señor. La cuarta cosa que les decía que debemos aprender de este pasaje, de cómo Dios nos llama a dar fruto de arrepentimiento, es cómo dar frutos de arrepentimiento. Y a partir del versículo 15, el Señor viene a enseñarnos de cómo podemos lograr permitir que Dios haga cambios y se reflejen en frutos dignos ante Dios. Y la primera cosa es buscando ser santos como Dios es santo. La palabra en este libro de Isaías, que no se repite miles de veces, pero sí varias veces, es santo Jehová. Léalo y verá. Búsquelo, verá. No recuerdo cuántas veces. Lo importante no es tantas veces, que esa palabra es muy importante. La declaración importante de Isaías después de tener ese encuentro con la santidad, capítulo 6, fue la santidad de Jehová, Jehová, el santo Jehová, el santo de Israel, el santo, y empieza a resaltar eso. Entonces aquí que dice el versículo 15, 17, 16, hablando de cómo cambiar, cómo arrepentirnos, cómo llevar fruto, dice: lavaos, limpiaos, quitar la iniquidad de vuestras obras delante de mí, ojos, dejad de hacer lo malo. Esa palabra se llama santidad en un contexto general, porque eso es santidad: lavar, limpiar, restaurar, amén, sacar lo sucio de nuestro corazón. Pero luego, ese arrepentimiento tiene dos direcciones. Uno, da fruto siendo santos para Dios, pero también tiene que ver con nuestra relación los unos con los otros. Yo no puedo ser santo ante Dios y sucio, perverso ante mis prójimos o quienes me rodean. Yo no solo peco contra Dios, peco contra los que me rodean, y los más cerquitas son llaman mi familia. Entonces aquí que dice, en esa búsqueda de Dios de cambiar, que dice el versículo 17, dice: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. ¿Sabe qué estamos haciendo en esa sociedad perversa, maligna, sin sensibilidad y sin misericordia? Aprovecharnos del débil. Entonces el que tiene mucha plata se aprovecha del que no la tiene para sacarle buenos intereses. Esta pandemia nos dio esa lamentable y malvada demostración, que unos con mucha plata dirigiendo un país se repartieron la plata que era para darle a los pobres. Se aprovecharon de la pobreza y la necesidad de las personas, de sacar un partido a eso. Pero aún hay grupos políticos en el mundo que empobrecen a los demás para poder aprovecharse, o sea, para que siendo muy pobres puedan gobernarlos aprovechándose de su pobreza. Esto no, quizá haya alguien, ¿cómo llaman?
Uno que apunta bien para disparar y matar a otro, ¿cómo se llama eso? Francotirador. Quizá le pongan un francotirador a alguien que predique esto. Pero eso hay que decirlo en este tiempo. Entonces, ¿qué dice Dios aquí? Arrepentirnos indica reparar el daño que le hemos hecho a los que nos rodean. Restituir, dice. No siempre es plata, sin duda. También se roba el amor, se roba el respeto, se roba la dignidad. Es tanto, la Biblia nos habla de no robar sino dar. ¿Cuántos saben eso? Hay gente que le roba la dignidad a los demás, pero peor, dice la Biblia, dice amad, entonces no le doy amor, se lo quedo debiendo. ¿Amén? No lo perdono, eso se lo quedo debiendo. ¿Y qué dice Romanos 13? No le debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. Pero como alguien está vacío de amor, yo me aprovecho y lo maltrato más de lo que es. Entonces aquí se restituya. El arrepentimiento exige restituir con aquellos que nos rodean lo que hayamos hecho mal, lo que le hayamos robado, la dignidad, el respeto, la deshonra, etcétera. Eso es un desafío a una persona, a una nación en sí. Pero la tercera cosa de cómo dar fruto de arrepentimiento es dando cuentas a Dios. Diga, dando cuentas a Dios. O mejor, arreglando cuentas con Dios. ¿Qué dice el versículo 18? Venid luego, dice Jehová, y estemos ¿qué? A cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren como carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Se imagina usted que el banco a quien le debe miles y miles de millones de pesos y usted no tiene nada, le diga, venga, arregle cuentas conmigo? Pero ¿cómo arregla cuentas? Si el banco tiene toda la plata y usted se la quita, no tiene nada. Imposible cuadrar cuentas cuando él lo tiene todo y yo no tengo nada, ¿cierto? ¿Sabe? No vamos a comparar a Dios con esto, pero Dios lo tiene todo y nosotros. No porque nos robó Dios, es porque Él es el dueño de todo. Y Dios nos invita a arreglar cuentas. Es el único que cuando nos arregla cuentas las podemos arreglar, porque en un banco jamás las podremos arreglar. Si estamos embarcados hasta el alma, nos embarcan hasta la eternidad. Pero Dios sí dice, tú puedes arreglar cuentas conmigo. Tú no tienes nada, pero no te cuesta nada pagar las deudas que tienes conmigo. La Biblia dice que fuimos salvos por la preciosa sangre de Jesús solamente. Y en el libro de Isaías 55, versículo 1 en adelante dice, a todos los sedientos, los que no tienen nada, ni plata ni oro, vengan, compren sin oro, vino y leche. Está hablando de ponernos a cuentas con Dios. ¿Cómo nos arreglamos cuentas? Arrepintiéndonos. Porque Él dice, por amor de mí mismo borro tus rebeliones y no me acordaré más de sus pecados. Es el que toma el libro de contabilidad que le debemos todo y nos dice, la sangre de mi hijo te limpia el pecado. Solo por amor y misericordia te libro de toda la maldad que has cometido y te guardo de lo que viene. Entonces, Dios nos está mostrando cómo. Ahora, la analogía que hace aquí es muy importante. Dice que si los pecados fueran tan sucios como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán como blanca lana. Esta palabra grana y carmesí era una de las tinturas de la época más buenas, de alta calidad, que cuando pintaban una tela había que moler la tela para hacer desaparecer la pintura. Con todo y tela, acabar con la tela para poder acabar con la pintura. Usted sabe que cuando una pintura es mala, usted le echa la primera lavada y se le va el color y no quedó ni blanco, quedó cualquier cosa. Pero dice, ¿sabe qué? Es imposible quitar la grana de una tela. Es imposible quitar también el carmesí de una tela. Pero es posible limpiar tus pecados con la sangre del Cordero. Dele un aplauso al Señor. ¿Cómo poder cambiar? Pablo lo presenta en Efesios 2, 8 y 9. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios para que nadie se gloríe. Si fuera por plata, solo los ricos se salvarían. Si fuera por méritos,
Ninguno los tenemos, pero es por amor y misericordia. Entonces Dios nos está mostrando cómo es que sí se puede cambiar. Pero la última cosa me conmueve y me hace llorar más que estas. Y es que esa bondad tan grande no mucho se quiere. De pronto no se quiere predicar porque esto no tiene público. Si yo predicara un mensaje de motivación, fuera un coaching, tendría aquí cómo emprender, cómo tener una empresa sin plata. Me imagino la gente, uy, yo no tengo plata y puedo tener empresa. Sí, señor, venga para acá. Será un engaño porque eso no se puede. Pero alguien coach puede fácilmente mostrarle a usted una fantasía. Esto no es fantasía. Lastimosamente lo bueno no se quiere. Claro, el arrepentimiento tiene que decirle, si tú has pecado, arrepiéntete. Entonces la gente no quiere escuchar arrepentimiento, ni los predicadores en su cierto número tampoco. Pero aquí que dice Dios, yo creo que llorando en su corazón, dice, ¿cuántos quieren cambiar? ¿Sabe qué dice la Biblia aquí? Si quisieres, tendréis todo el bien de la tierra y del cielo. Pero lamentablemente hay pocos que quieren esto. Esto nos habla a querer cambiar. Dígale, desear cambiar. Debemos anhelar cambiar. Si alguien nos habla de cambio, no se moleste. Dígale, yo quiero cambiar. Porque Dios dice, si no quieres cambiar, morirás, perecerás, serás destruido. El final se llama infierno. Entonces, mis hermanos, esta palabra es poderosa. Esta mañana paro aquí diciéndoles, presentémonos a Dios, porque Dios tiene cómo cambiarnos. Amén. La pregunta es, ¿cuántos queremos cambiar? Quizá alguien diga, pero ¿para qué? Si yo me arrepentí hace como 50 años. ¿Cuántos pecados lleva ahí para acá? Tiene 50 años de no arrepentirse. No, yo me arrepentí ayer. Le pregunto, ¿y qué cositas regulares, muchas malas hizo hoy? El arrepentimiento es como el bañarse todos los días. Es como el cambiarse ropa todos los días. Jesús dice que cuando Él está preparando la iglesia, la está lavando y limpiando y santificando. Porque estamos en un mundo de maldad y somos demasiado débiles para caer, que solo limpiándonos cada vez con la sangre de Cristo y su palabra, nuestras vidas serán vestidas de vestiduras blancas para su venida. Dice en el libro de Apocalipsis 3:4, que lo vamos a mirar en estos días, dice que la iglesia de Sardis, perdónenme, me equivoco de iglesia, habían muy pocos que no se habían manchado, el resto sí.